Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Tengo que deciros, mis queridos hermanos, que después de la última reflexión, han bajado las visitas a este canal de 800.000 visitas a menos de 200. Esto me hace comprender claramente que para nada estoy en el camino equivocado. Si tenía alguna duda, ahora no me queda ninguna. Después de... Hay varias reflexiones, ¿verdad? Que se me ha sugerido este mensaje, ¿verdad? Como que deje de quejarme tanto, que si he recibido este ministerio que cumpla con él y que, pues de algún modo siga aguantando, ¿verdad? Que Dios obrará. Pero yo tengo una filosofía. Es una simple, como la del salmón. Cuando todo el mundo va en una dirección, yo me llevo la contraria. Vamos a ver si entendemos bien, porque algunos comprenden bastante bien, parece ser, mis deberes y mis responsabilidades, pero vamos a ver si comprenden bien cuáles son sus responsabilidades. Y también cumpliré con mi deber, advertir al remanente de Dios dónde está, cuál es su situación y cuál es la advertencia. La reflexión de hoy está titulada El gran ejemplo. Pero antes de entrar y entender el gran ejemplo, como podéis comprender, estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a entender verdades, que por eso han bajado las visitas. La gente se niega a entender cuál es su realidad. Ayer mismo, estando en la iglesia, estaba comentando a una persona, digo, estamos en el ecumenismo hasta las trancas. Y me pone una cara de un impacto como si le hubiese explicado que ya han llegado los extraterrestres en la Tierra, ¿verdad? Y yo me quedé sorprendido, digo, pero ¿en qué mundo vivís? ¿En qué mundo vivís? Esto me revela que el engaño del enemigo es tan profundo y este pueblo está en una ignorancia tan profunda que la pregunta que le hago yo siempre, ¿no? ¿Quién los sacará de allí? Bien, vamos a ver cuál es nuestra realidad, la auténtica, la que Dios nos presenta, ¿verdad? Dice, Dios posee una iglesia. Una, solo una. Pero vamos a ver si entendemos cuál es. Porque la mayoría de la gente está profundamente engañada creyendo que está en la iglesia, cuando en realidad no lo está. Por eso al final del tiempo Cristo dirá, no os conozco. Vosotros no habéis estado en mi iglesia. Vosotros habéis estado en una iglesia, pero no era la mía. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Y ahora, toda mente que tiene un
poquillo de luz. Poquita, no mucha, muy poca. Y aún le queda algo de razón, debería de preguntarse, si no es una catedral, que estaríamos hablando de iglesias seculares, ni la iglesia oficial establecida, que estamos hablando de instituciones iglesia, sea cual sea, ni las diversas denominaciones, lo sobreapunta para que nadie quede confundido, ni las diversas denominaciones. ¿Cuáles? Todas. Entonces ahora la gente debería de preguntarse, un momento, entonces, ¿cuál es esa iglesia de la cual nos habla Dios? Quiero deciros, mis amados, que todavía no pertenecéis a la iglesia de Dios. Y lo digo en términos generales. Los que sí lo están, lo saben. Pero también os advierto, es un grupo muy pequeño. Dice, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y probablemente que mucha gente diría, pues yo amo a Dios y guardo sus mandamientos. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto tiene muchos significados. Pero el primero, el fundamento, que lo colocó Dios en Edén. La familia. La familia es la iglesia. Y luego la reunión de las familias en el lugar de reunión, ese es otro escalón de la iglesia. Pero la auténtica iglesia es donde están 2 o 3, la familia, allí estará también Cristo. Dice, aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ¿cuántos? Pocos. ¿Necesita muchos? No. Y hoy vamos a entender de por qué no necesita muchos. Dice, esta es su iglesia. Estos unos pocos. Ayer tuve un invitado a comer en mi casa, de la iglesia, un hermano, ¿verdad? Al cual estimo de toda mi alma. Y le enseñé mi pequeña iglesia. Porque yo le hablaba de mi iglesia, ¿verdad? Y él dice, ¿cuál iglesia? Y le abrí el canal de Telegram y le dije, mira, aquí hay, gracias a Dios anoche entró alguien más, ¿verdad? Digo, aquí hay 65 personas. Y le pregunté, ¿cuántos estuvimos nosotros en la iglesia hoy? Más o menos lo mismo. Lo mismo. Digo, ¿es una iglesia? Pues no hay ninguna diferencia, mis amados. Lo único que algunos se reúnen en un lugar físico y otros nos reunimos en un lugar virtual, desde donde estemos. Porque allí, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así de simple, mis amados. Porque la iglesia no es solamente aquella física, como nosotros creemos. Porque lo dice Dios. No es una catedral, no es ni la iglesia oficial establecida, es decir, la institución, ni las diversas denominaciones, para dejarlo bien claro.
¿Cuál es la verdadera iglesia? El pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y hoy vamos a ver si en verdad guardamos sus mandamientos, porque mucha gente cree que sí, pero la auténtica realidad es que no. Y lo vamos a ver. Fijaos. Perdón, esta es su iglesia. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Los que tienen el Espíritu de Cristo. Porque yo escucho atentamente a mucha gente. Mucha gente dice que tenemos que estar unidos en la verdad. Queridos, moriréis. Así de simple os lo digo, moriréis. Porque vosotros creéis que la verdad es la letra, la teoría de la verdad. Pero nosotros nos olvidamos que los judíos tuvieron la Biblia, los profetas, con ellos. ¿Qué les pasó? Se fueron a la apostasía. Los gentiles, más de lo mismo. La Odisea, la historia, la Biblia, el espíritu de profecía. ¿Y dónde terminó? En Babilonia. ¿En qué tenemos que estar unidos? Sin el Espíritu de Cristo, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Si no tenemos la presencia de Cristo en este templo y no pone orden aquí, tú puedes tener la teoría de la verdad y lo que tú quieras. Estás en Babilonia. No entendemos que Cristo puede constituir una iglesia. Es nuestra justicia, es nuestra verdad, es nuestra ley. Cristo lo es todo. Hasta que no tenemos esta experiencia, esto es una experiencia, mis amados. ¿Por qué creéis que al final del tiempo solo habrá un grupo pequeño? Porque la mayoría de la gente solo tiene la teoría de la verdad, solo cree entender la verdad, solo cree predicar la verdad, y algunos piensan que estamos en contra de no sé quién cuando predicamos estas verdades. Pero lo vuelvo a recalcar. Sin la presencia de Cristo, yo no soy su iglesia. Mucha gente se olvida que el enemigo trabaja con la verdad. Mucha gente cree porque algunos predican 99% de verdad, ellos creen que esta es toda la verdad. Pues si alguien no predica toda la verdad, sobre todo la impopular, está presentando vino de Babilonia, mis amados. Nosotros no entendemos el Edén. Mientras no entendemos el Edén, mientras todavía estamos corrompidos, no importa la medida, nosotros no somos la iglesia de Cristo. Hasta que no alcancemos, no hay nada de este mundo en mí como nuestro maestro, nosotros no somos su iglesia. Hoy vamos a tratar de entender. Yo sé que lo que se está presentando en este ministerio es muy impopular. Yo sé que cuando no se tiene el Espíritu de Cristo,
no se comprende. Yo sé que cuando no se tiene el Espíritu de Cristo, no se tiene el discernimiento, el verdadero, para entender el mensaje. Resultado, la gente huye. Y cuando la gente huye en una dirección, yo me pongo ropa de salmón y me voy para el otro lado. Así de simple, la visión del tren rápido nos está diciendo, en el tren rápido está el mundo y la iglesia. Pero en dirección contraria, un pequeño grupito camina con Cristo. Nosotros queremos alcanzar multitudes. Pero nosotros no entendemos que necesitamos, primero, Dios necesita pocos. Pocos. No necesita multitudes. Él quiere Él quiere a todos. Pero realmente no necesita a todos. Para hacer la demostración que necesita pocos. No muchos. ¿Quién necesita que seamos todos? Yo. Por eso en este ministerio no me importa multitudes. Me importa gente con la mente purificada. Eso es lo que me importa. Los números nunca han dicho nada. Jamás. ¿Un pueblo entero queréis como ejemplo? Bien, los judíos. ¿Y los gentiles? ¿Y la multitud de denominaciones? ¿Los números dicen algo? Pues si estaríamos contando números, Babilonia es mayoría, pero vamos, aplastante. Pero sigue siendo Babilonia. Y la Odisea está bien integrada. Ahora lo veremos. Vamos a ver quién es este pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía. Y es muy interesante entender, y solo se puede entender con el estudio de la profecía, de la verdad, de quién es esta voz. ¿Quién está en el cielo? Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues ¿quién es el cuarto ángel? Cristo, su omnipresencia. ¿Y dónde está? En la tierra. ¿Desde cuándo? Desde Pentecostés. Por lo tanto, ¿quién es esta voz del cielo? ¿Quién es este mediador que está en el lugar santísimo? Jesús. ¿Y cuál es el mensaje? Salid de ella, pueblo mío. ¿Este es un mandamiento? ¿O qué es? La Odisea ha entendido este mandamiento. ¿Entiende el porqué del llamado? Ayer, en la escuela sabática, le estaba comentando a los hermanos. Digo, mirad, vosotros no os hacéis una pregunta fundamental. La Odisea está en plena apostasía. Y me miraban con unas caras que no les venía a creer. Digo, ¿no me creéis? Pero ¿no decís vosotros que del remanente ha de salir un remanente? Me miraban así como que no entendían qué quiero decir. Digo, ¿y por qué necesita Dios sacar un remanente del remanente? Que es la Odisea en realidad, ¿no? ¿Por qué necesita Dios sacar un remanente del remanente? Digo, el Apocalipsis 3 os da la respuesta. Estáis en Babilonia. Y la gente no entiende. Y por eso Jesús dice, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y cuando yo os digo que vosotros estáis apoyando a Babilonia y la obra del enemigo, me miráis con unas caras, os ponéis a huir y yo digo, ¿a dónde? ¿A dónde?
Pero si ya estáis en el mundo, ¿a dónde vais a huir? Porque en el espacio no vais a poder salir. Estamos atrapados aquí. Y si queremos salir de este mundo, solo hay una forma. Una sola forma. Y hoy nos la va a explicar el gran ejemplo. Sigamos. Salid de ella, pueblo mío. ¿Es un mandamiento? ¿Lo es? Vamos a ver si lo es. Dice Apocalipsis 18, señala el tiempo cuando, como resultado de rechazar la triple advertencia de Apocalipsis 14, de 6 al 12, ¿de quién habla ahí? De los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos, ¿verdad? Dice, la iglesia, ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia, mis amados? ¿Quién tiene el mensaje de los tres ángeles? ¿Cuál es la única iglesia que tiene el mensaje de los tres ángeles? Pues de aquella está hablando. Apocalipsis 18 señala el tiempo cuando, como resultado de rechazar la triple advertencia, el mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis 14, de 6 al 12, dice, la iglesia habrá alcanzado plenamente la condición predicha por el segundo ángel. Y dice, y el pueblo de Dios, aún en Babilonia, ¿dónde está la Odisea? En Babilonia. ¿En serio? ¿Seguro? Pues no lo digo yo. Está escrito. La cuestión es si lo entendemos. Dice, y el pueblo de Dios, aún en Babilonia, será llamada a separarse de su comunión. ¿Comunión? ¿Con quién? Con Babilonia. Pero si Babilonia está en la iglesia, ¿de dónde tenemos que salir? Dice, será llamada a separarse de su comunión. Atentos. El mandamiento que decimos antes, salid de ella, pueblo mío, es un mandamiento. Dice, este mensaje es el último. ¿Perdón? ¿Este mensaje es el último? Sabéis que el enemigo es muy astuto, mis amados. Después de Apocalipsis 18, ¿qué sigue? Apocalipsis 19. ¿Y de qué habla Apocalipsis 19 nada más comenzar? De la boda del Cordero, queridos. Este mensaje es el último antes de que ocurra la boda del Cordero, y no es la venida visible de Cristo. Todo aquel que no participa de la boda del Cordero, ya hablaremos de esto, las reflexiones que siguen. Este es el último mensaje. Mi pregunta es, la gente que duerme, que no entiende que la iglesia está en Babilonia, que está en el ecumenismo, que está predicando verdades contaminadas, es decir, vino de Babilonia, ¿será salva? Porque ya vimos, la iglesia no es ni la institución, ni catedral, ni denominaciones, sino el pueblo que guarda los mandamientos. ¿Salid de Babilonia es un mandamiento? Pues si no guardas este mandamiento, entonces eres parte de Babilonia. Tendrás parte con su castigo. Dice, este mensaje es el último que jamás será dado al mundo y cumplirá su obra. Te pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Ayer estaba hablando con un hermano y digo, cada vez más, porque ayer escuché a un maestro hablando de la escuela sabática y predicando la gracia, es decir, la obra del lugar santo, la gracia, la justificación por la fe de Lutero. Y digo, un otro hermano que es cercano, que lo tenemos en el grupo de Telegram también y que está conmigo en la iglesia y que nosotros somos los dos parias que tiene nuestra iglesia, ¿verdad? Y le estaba comentando, digo, cada vez más mi conciencia me resulta difícil estar aquí. Digo, pero estoy peleando conmigo mismo porque quiero aprovechar toda oportunidad que puedo para poder despertar a cualquiera de los que hay aquí, que realmente quiere abrir su mente. Y a esta persona que me la llevé a casa para comer, después de haber comido, charlamos un rato de cosas de familias, de experiencias de las familias y personales y tal, terminé hablándole de la verdad. Se me quedó con los ojos, no sé, como de caracol, vamos a utilizar el caracol. Literalmente no lograba comprender de lo que le estaba contando. Cuando terminé, le dije, mira, solo con lo que, si he conseguido despertar, o sea, hacer el clic, el chip, que haga clic, con esto me quedo satisfecho. Y él se quedó, dije, pero si has hablado 2 horas. Y yo sigo sin entender de lo que me estás hablando. Digo, porque no te he hablado de cosas que realmente son impactantes. Solo he tratado de despertar tu chip. Y que te hagas la pregunta básica, fundamental. ¿De qué me está hablando este hombre? ¿Por qué me está diciendo que estoy equivocado, que mi creencia no está bien, que tengo problemas? Si he conseguido que te hagas esta pregunta y te la tomes en serio, es un éxito. Te pondrás a estudiar la profecía. Y él sabe que yo tengo estas reflexiones. De hecho, mucha gente en la iglesia sabe que yo hago estas reflexiones. Y yo le dije, ¿tú sabes cuántas reflexiones hay publicadas en la red, en mi canal? Y le dije, dime un número. Y él dijo, unas 300. Digo, pues vale, vamos por el doble. Si por ti mismo no comprendes, yo he recibido este mensaje de lo alto. Ve al canal y empieza a ver. Y empezarás a entender. Porque mucha gente comprende. Y tú no eres menos que nadie. Así que mucha gente está en confusión, mis amados. Nosotros creemos que tenemos la fe de Jesús y guardamos los mandamientos. ¿Y el de salir de Babilonia también? Le decía a mi hermano, yo estoy en la iglesia solamente porque quiero aprovechar toda oportunidad que pueda tener para que alguno despierte. Porque por lo que estoy escuchando aquí, me está contaminando mi mente. O sea, estoy peleando conmigo mismo para que esta basura no se me quede aquí. Y mi hermano se me reía, porque él, claro, él está por la misma historia, ¿no? Por lo mismo. Intentando despertar, aprovechar toda pequeña ventana de oportunidad para que nuestros hermanos puedan escuchar. Porque tenemos prohibido el púlpito, porque no podemos actuar como maestros en las escuelas sabáticas o alguna forma de presentar a la iglesia, pero estando dentro, en el marco de las escuelas sabáticas, porque es la única oportunidad donde podemos hablar, pues soltamos verdades. Y esperamos que alguno pues le haga el chip, clic, y que entienda. Dice, este mensaje es el último mensaje que jamás será dado al mundo y cumplirá su obra. Cuando aquellos que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en el engaño,
en creer al enemigo, en empaparse con el vino de Babilonia, dice, sean dejados para recibir un fuerte engaño y creer la mentira. ¿Dónde? En la iglesia, mis amados. Sean dejados para recibir un fuerte engaño y creer la mentira. Entonces, atentos remanente final, entonces la luz de la verdad resplandecerá sobre todos aquellos cuyos corazones, cuyas mentes están abiertos para recibirla. Y ahora nosotros deberíamos de preguntarnos, un momento, ¿y por qué medio recibiremos nosotros esta luz? Porque si no es en la iglesia, ¿cómo y a través de quién traerá Dios esta luz de la verdad? Y nosotros no entendemos, mis amados. Vosotros decís, no, tu deber es predicar y estar condenado allí. Ese es tu trabajo y tú espera ahí, tú sufre. Porque tu trabajo es predicar. Gracias por recordarme cuál es mi trabajo. La pregunta es, ¿y el vuestro? ¿Cuál es vuestro trabajo? Dice, y todos los hijos del Señor, ¿quiénes son los hijos del Señor? Los que han obedecido el mandamiento, el último mensaje, el último. Salid de ella, pueblo mío. Los que desobedecen este mensaje no son hijos del Señor, que quedan en Babilonia, escucharán el llamado. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mandamiento? Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes cuál es tu Señor? ¿Sabes a quién estás apoyando con tus ofrendas en el marco de la iglesia oficial establecida? ¿Lo sabes? ¿Estás guardando los mandamientos de Dios para que seas parte de su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? ¿Los que están en la iglesia o los que han salido de la comunión? Fijaos lo que dice Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Dice, el Señor ha ordenado que la difusión de la luz, ¿por qué medio vendrá la luz para el pueblo remanente final de Dios? El Señor ha ordenado que la difusión de la luz y la verdad en la tierra, no en la iglesia, me refiero catedral, institución, denominación, en la tierra, dependan de los esfuerzos voluntarios y las ofrendas de aquellos que han participado de los dones celestiales. ¿Cuáles son esos dones celestiales? Muchos, pero no es Gabriel ni el ministerio, el último mensaje de cuarto ángel, no, eso no es. Porque en realidad este mensaje no nos gusta, nosotros huimos. Gabriel no tiene este don, ¿verdad? Dice, son comparativamente pocos los llamados a viajar como ministros o como misioneros, pero multitudes han de cooperar con sus recursos en la difusión de la verdad. Sí, pero es que Gabriel, esto no puede ser la verdad. Claro, esto lo que predico yo aquí me los he sacado del bolsillo.
Estos no son mandamientos de Dios, ¿verdad? Dice, el Señor no considerará sin culpa a los que son deficientes al hacer la obra que Él requiere de ellos. Es decir, vigilar para que la iglesia se mantenga sana espiritualmente y cumplir en forma cabal su deber de no permitir que ninguna negligencia acarree sobre su pueblo la maldición que lo amenaza. Y ahí está mi obra. Este es mi deber. Yo sé lo que estoy diciendo. Y estoy haciendo lo que debo de hacer, ¿verdad? Pero no sé si sabéis cuál es vuestro deber. Dice, se pronuncia una maldición sobre todos los que retienen sus diezmos. Ups. Ahora, ¿qué nos dijo antes? ¿Cuál es mi deber? Recordaros que retener de la obra de Dios. Por eso empezamos por entender cuál es la iglesia, cuál es el mensaje para este momento y cuál es el deber. Y mi trabajo es advertiros que estáis a punto de acarrear una maldición sobre vosotros y no cumplir los mandamientos de Dios, tener la fe de Jesús y cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? ¿Y cuántos? Todos. Los tenemos que cumplir todos. No podemos filtrar lo que me gusta y lo que no me gusta. Ah, pero esto lo dices tú, Gabriel. No. Ahora viene el gran ejemplo. Y ya nos explicará el gran ejemplo cómo funcionan estas cosas. ¿Verdad? Dice, se pronuncia una maldición sobre todos los que retienen sus diezmos. Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿De quiénes son estos recursos? ¿De Dios? ¿No de Gabriel? ¿No vuestros? ¿De Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y más de uno ahora diría, no, pero si nosotros vamos a la iglesia y pagamos los diezmos y las ofrendas. ¿Estáis seguros? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la sorpresa final de aquellos que le dicen a Cristo, Señor, ¿no hicimos nosotros en tu nombre aquello, lo otro y lo otro y lo otro? Sí. ¿Y qué dice Cristo? No os conozco. Pero Señor, pero si nosotros todos los fines de semana hemos participado en la iglesia, hemos pagado nuestros deberes. Sí, pero no es la mía. Vosotros fuisteis en otro lugar. Aquella no era mi iglesia. Aquella era Babilonia. Y Babilonia tiene su obra en el anticristo, o sea, contra Cristo, no con Cristo, contra Cristo. Los que están en Babilonia están trabajando y son del anticristo. Pero vosotros no entendiste esto, porque para vosotros, vuestros maestros en Babilonia, no os predican las verdades. Vosotros tenéis teorías de la verdad, pero no tenéis a Cristo como guía, como maestro, como cabeza de la iglesia. Y por eso estas verdades os son desconocidas. Por esto huís cuando se habla de esto. Y pensáis que Gabriel pues empezó a mendigar. No, Gabriel cumple con su deber.
El Señor no considerará sin culpa a los que son deficientes al hacer la obra que Él requiere de ellos. Es decir, vigilar para que la iglesia, ¿cuál iglesia? Los que tienen la fe y guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? La fe de Jesús. Esa es la verdadera iglesia. Por eso empezamos por ahí, para entender quién es la iglesia. Se mantenga sana espiritualmente. Que entienda no una teoría de la verdad, sino la verdad que es Cristo, nuestra justicia, habitando aquí. Sin su espíritu no eres de la iglesia. Sin guardar sus mandamientos no eres de la iglesia. Sin tener la fe de Jesús no eres de la iglesia. Y hasta que no entendemos esta realidad, nosotros podemos predicar lo que nos parezca. Sin Cristo solo son teorías de la verdad y nada más. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, la iglesia toda, me habéis robado. Claro, nosotros invertimos en la bolsa, participamos en el ecumenismo para darle al Vaticano la parte que le corresponde y un montón de otras cosas. No me voy a poner a sacar aquí los juicios que tiene y los robos y las historias que tiene la iglesia. No tiene sentido. ¿Para qué? Yo no me ocupo de la obra de los que están en Babilonia. No, yo me ocupo de preparar un pueblo para Cristo. Los de Babilonia ya se encargan ellos. Pero a mí me interesa que tú, que quieres ser salvo, entiendas la verdad. No teorías de la verdad, no, la verdad. Lo escrito está. Esto salvó a Cristo o a Jesús en el desierto de la tentación. Escrito está. No palabras de hombres, no historias y filosofías. Escrito está. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Los que tienen que salir de Babilonia también? ¿Y estos dónde se reúnen? Buena pregunta. Y como digo yo, bienvenidos al despertar. Dice, esto no lo pide un hombre. ¿No? Oye, pero Gabriel no para de hablarnos de estas cosas. Claro, está pidiendo aquí que parece un mendigo bajo un puente o yo qué sé, en la plaza del pueblo. Esto no lo pide un hombre. Es uno de los mandatos de Dios. ¿Mandatos? ¿Y cuál era su pueblo? Los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. Y esto es un mandato de Dios. No lo pide un hombre. Ups. ¿Estás en la iglesia de Cristo? ¿Estás seguro? Es uno de los mandatos de Dios por medio del cual se puede sostener su obra y promover su progreso en el mundo. Y dice, Dios nos ayude a arrepentirnos. Volveos a mí, dice él, y yo me volveré a vosotros. Los hombres que quieran cumplir su deber lo encuentran expresado con toda claridad en ese capítulo. Nadie puede dar excusas para no devolver su diezmo y dar sus ofrendas a Gabriel. A Dios, queridos, al Altísimo. ¿Este dinero os lo da Dios a vosotros? ¿Y no es vuestro? Y tampoco el mío. Por medio del cual se puede sostener su obra y promover su progreso en el mundo. Y no lo estás haciendo si no has salido de Babilonia. Siento mucho, pero tengo que proclamarte la verdad. No vino de Babilonia.
Si salimos de Babilonia, entonces tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, no de Babilonia. Y ahora entremos en nuestra reflexión. Una carta dirigida de la sierva a su hijo Edson. Vamos a ver unos cuantos párrafos, no muchos. Después de que a su hijo, a Edson, pues se le pegó en la granja que tenía, en la casa que tenía, ¿verdad? Fuego, y se quedó sin animales, sin la granja, en fin, un gran desastre, ¿no? Pero vamos a ver de qué le habla la sierva a su propio hijo. ¿Qué le dice? Porque lo que le dice a su propio hijo te sirve a ti y me sirve a mí. Porque le habla de Jesús. Y vamos a ver qué le cuenta. Dice, nuestro tiempo para ser testigos de Cristo es corto. Sé rápido para discernir y corregir cada error que cometas. En la prueba revela tu fe aferrándote al infinito. Mantén tu alma libre de murmuraciones. Mira más allá del presente. Nunca te desanimes. Nunca murmures. Vosotros sois mis testigos, dice aquel que por vosotros entregó a una muerte de vergüenza. Ahora, justamente ahora, es vuestro momento de mostrar vuestra comunión con Cristo. Debemos mostrar fortaleza cristiana, rehusando murmurar o quejarnos. Nos esperan tiempos tormentosos, pero nuestra fuerza y esperanza están en Dios. Su vida, su gracia, su vida es suficiente. Su espíritu, ¿a esto se refiere? Cuando dice su gracia, su espíritu, nos es suficiente. Dice, no basta con reconocer a Cristo, la teoría de la verdad, ¿verdad? Debemos seguirle por donde Él nos guíe. Por fuego también. Por la muerte. Si eso es lo que tenemos que hacer, eso haremos. Debemos seguirle por donde Él nos guíe. Su gracia, su vida, es suficiente, su espíritu. Nosotros deberíamos de entender. Estamos profundizando en esto, ¿verdad? A pesar de que algunos parecen no querer comprender. Ni siquiera cuando se lo explicas, ¿verdad? Es una pena, pero desgraciadamente ocurre, ¿verdad? Todo el mundo es libre de elegir. Dice, Él sufrió por nosotros y nos ha dejado un ejemplo para que sigamos por donde Él nos ha guiado. El presente es nuestro tiempo de prueba. ¿Qué es el presente? Nuestro tiempo de prueba. La experiencia necesaria para ganar la corona de la vida nos traerá una crucifixión del yo, mucho mayor de lo que hasta ahora hemos creído posible. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Pablo lleva a todos los que pronuncian el nombre de Cristo? Por tanto, nosotros también, rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque considerada aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayéis del ánimo. Hebreos 12 del 1 al 3, ¿verdad? Dice, Cristo, Señor del cielo y de la tierra, el que lo creó todo, ¿verdad? Se hizo pobre por nosotros. ¿Qué significa que se hizo pobre por nosotros? Vino en medio de nosotros y se hizo uno como nosotros. Abandonó todo en el cielo. Todo, hasta su propia vida. Que ya sabemos que es el Espíritu Santo, es el otro Consolador, su omnipresencia, ¿verdad? Dice, para enriquecernos con su pobreza. Lo que trata de decirnos es para ser un gran ejemplo. Para que podamos seguirlo, para que podamos entenderlo. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué me sirve a mí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer siguiéndole? Siendo mi ejemplo, ¿verdad?
Dice, fue hecho semejante a Dios cuando, en la fundación del mundo, antes de que nada existiera, el Padre engendró a su Hijo. Fue hecho semejante a Dios. Pero se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo para salvarnos, dice. Dio su vida por nuestra redención. Primero, en la encarnación pagó el precio por el pecado. Y segundo, que es de lo que estamos hablando, y vamos a tratar de entender, es importante la cruz. ¿Por qué es tan importante la cruz? ¿Por qué el Evangelio nos habla tanto de la cruz? Y eso necesitamos entender. Porque bajo ningún concepto nosotros tratamos de decir que la cruz no tiene ninguna importancia. Falso. Himalaya es corto. No llega al universo para poder entender este sacrificio de la cruz. También hay un sacrificio de la cruz. Y siempre lo dijimos. Lo que falta es entender qué sacrificio es, de quién y para qué sirve. ¿Verdad? Y eso es lo que tratamos de entender. Dice, ¿aceptaremos el sacrificio? El Hijo unigénito de Dios fue contado con los transgresores para que los seres humanos no perezcan, sino que tengan vida eterna. La vida eterna será su herencia y consienten en humillar sus corazones orgullosos y se hacen partícipes de su sufrimiento. Él soportó pacientemente la vergüenza, la burla y el escarnio para poder salvar a todo ser humano pecador que se aferrara a él con fe viva. Esto tiene mucha enseñanza. Pero aquí quiero deciros yo algo, mis amados. Cristo abandonó el cielo y vino en este mundo, en esta iglesia en apostasía. Entiéndame, déjenme actualizar esta información para que podamos entender conceptos. Cristo vino en esta iglesia apostasiada tratando de salvar a todo aquel que quiere ser salvo. Y quiero traer la atención a otra cosa. Dice, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo. ¿Y de quién nos habla aquí? De Jesucristo. Entonces, nosotros necesitamos entender quién es el hombre Jesucristo para que podamos entender quién es el otro consolador, ¿verdad? Y esto, su omnipresencia, es parte del conocer a Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos entender qué sacrificio tuvo lugar la encarnación. Ya hemos hablado en las reflexiones pasadas, pero ahora vamos a ver qué sacrificio tuvo lugar en la cruz. Porque recuerden, el camino ensangrentado desde el pesebre hasta el Calvario. Lo que nos trata de decir que en el pesebre tuvo lugar un sacrificio, es decir, la encarnación, y en la cruz tuvo lugar otro sacrificio. Y por eso comentaba yo que el enemigo ha revertido esto para que nosotros no entendamos la verdad. Para que para nosotros el Juan 17 no tenga ningún sentido. Que nosotros creamos que solo es el Padre, Jesucristo, y ya está. Y espero que podáis daros cuenta del engaño magistral, ¿verdad? Eso es lo que nos esforzamos tratando de entender la realidad, la verdad, para que podamos participar de la vida eterna, ¿verdad? Conocer la verdad sin contaminación. Si somos el pueblo de Dios, entonces necesitamos ser purificados y restaurados. La santificación es la obra del lugar santo. En el día de la expiación es purificación, restauración, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo vino en la iglesia, en el mundo, y trató de rescatar de esta iglesia apostasiada, mundo caído, a todo el que pudo. Y con esto os explico por qué estoy en la iglesia. Predicando la verdad, pero todavía estoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy tratando de despertar a todo aquel que quiere ser despierto. Esto hizo mi maestro. Y espero que sea también tu maestro. Y esto es el trabajo que tenemos que hacer. Salvar a todo aquel que de verdad quiere ser salvo.
Fijaos. Dice, mientras colgaba de la cruz, dando su vida por nuestra redención, y esto para nosotros provoca una confusión, porque nosotros solo tomamos en cuenta un sacrificio. Pero ahora nosotros sabemos que hay dos. Uno en la encarnación y otro en la cruz. Ahora toca entender qué pasó en la cruz. ¿Y por qué es tan importante en la cruz? Porque jamás se nos ha ocurrido decir que la cruz no tiene importancia. Mirad, queridos, la cruz tiene más importancia que la encarnación. Aunque esto es un poco una barbaridad lo que estoy diciendo, pero quiero deciros que la cruz tiene muchísima importancia. Y vamos a entender por qué, ¿verdad? Dice, sus asesinos. ¿Cómo nos llama? Asesinos. ¿Pero por qué? Si tenía que morir, ¿por qué no somos nosotros asesinos? Esto es lo que nosotros filtramos la información y no queremos entender. Porque ¿quién habla aquí? Aquí habla Dios. Pero ¿cómo que asesinos? Si nosotros, o sea, si Él envía a su Hijo para salvarme y luego me llama asesino. ¿Por qué? No tenía que morir. Y os lo dije que no. Por eso la cruz no está en el santuario. Y mucha gente dice, no, Él tenía que morir en la cruz. No. No tenía que morir en la cruz. Por eso nos llama asesinos. Y cuando nos dice que somos asesinos, nosotros debíamos de preguntarnos, Señor, pero ¿no lo has mandado tú para que muera por nosotros? ¿Cómo que asesinos? ¿Por qué me llames asesino? Pero no nos preguntamos. Si me llama asesino, lo que Dios me está diciendo es que la cruz no era necesaria. Y precisamente porque la cruz no era necesaria, pero Cristo se fue a la cruz, sabiendo que no era necesaria, esto le da un mérito que no nos llegará a la eternidad a comprender. No nos dará la eternidad a comprender. Sus asesinos se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Dice, si es el Cristo, ¿cuál es la incógnita? Este es el Hijo de Dios. Pero si es uno como nosotros, ¿cómo va a ser Dios? Claro, y se burla, dice, si tú eres Dios, bajé de la cruz y te creemos. Y nosotros necesitamos entender estas profundidades, mis amados, porque estamos en Babilonia y estamos obrando contra Cristo. ¿Verdad? Dice, fijaos lo que dice aquí. Podía haber bajado de la cruz, podía haberse negado a morir así, pero sufría para que el mundo, por medio de él, fuera redimido ¿de qué? No del pecado, queridos, porque el precio por el pecado ya fue pagado. Pero quedaba algo pendiente. Y necesitamos entender por qué dice, podía haber bajado de la cruz. Podía haber bajado de la cruz. Pero según él vino de Babilonia, ahí fue el sacrificio para la expiación. ¿Y por qué dice Dios que podía haber bajado de la cruz? Pues entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué vino si podía bajar de la cruz? Esto es un sinsentido, queridos. Pero nosotros filtramos, porque nos ha engañado el enemigo, y nosotros no entendemos de verdad lo que pasó en la cruz. Y la respuesta está aquí. Dice, podía haber bajado de la cruz, podía haberse negado a morir así. ¿Qué es lo que quería el enemigo? Justamente eso, que la muerte fuera lo más cruel posible para que se niegue a morir.
Pero ¿por qué aceptó morir cuando ya había pagado el precio por el pecado? Cuando su misión era pagar el precio por el pecado y glorificar a Dios. ¿Qué quedaba pendiente? ¿Era necesaria la cruz? No. Nos demostró que un hombre unido con Dios puede obedecer la ley, puede vivir sin pecado. ¿Y por qué la cruz? Ay, mis amados, eso no entendemos nosotros. Eso no entendemos. Nosotros hasta hoy no entendemos de quién es este mundo, quién gobierna este mundo. Nosotros no entendemos esta realidad. Pero Jesús sí. Jesús sabía que el hombre separado de Dios no entendería su obra. El hombre no entendería su obra y que lo mataría. Y de eso nos habla Isaías 53. Eso es lo que nos dijo Dios. Yo os lo envío. Pero no lo vais a aceptar. Lo vais a matar. Y Jesús se fue hasta la cruz aceptando todas las consecuencias. Tiene mucha profundidad esto, mis amados. Yo con este texto me quedo aquí hablando 2 horas tranquilamente, para que podáis entender la profunda realidad. Lo que pasa es que no me queda. 1 hora se me fue. Dice, ¿por qué se fue la cruz? Pero sufría para que el mundo, por medio de él, ¿quién era él? El hombre, Jesucristo, el segundo Adán. ¿Qué había hecho el primer Adán? Ante el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, escogió mal. Escogió el árbol del conocimiento. Y nosotros, hoy, cuando la iglesia escogemos confiar en los maestros, estamos escogiendo confiar en el árbol del conocimiento. Ellos saben, ellos conocen. Este no es mi trabajo, es de ellos. Y esa es la elección. Pero Cristo entendió que la cruz era el árbol de la vida. Y vosotros decís, ¿estás loco, Gabriel? No. Lo sabía el enemigo y lo sabía Jesús. Jesús lo sabía por nuestra incomprensión, porque nosotros, separados de Dios, no entenderíamos su obra y lo mataríamos inspirados por el enemigo. Pero él dice, pero sufría para que el mundo, por medio de él, fuera redimido ¿de qué? De pecado no, ya lo fue. Fuera redimido de las pretensiones y de la autoridad de Satanás. ¿De dónde nos redimió? De las pretensiones. ¿Cuáles eran pretensiones? El hombre, sin la naturaleza divina, sin la gloria de Dios, sin la ley de Dios, no puede obedecer. Estas eran las pretensiones. ¿Y quién era Jesucristo? Un hombre. El hombre Jesucristo. Él se hizo hombre por nosotros. Y vino a demostrar que las pretensiones del enemigo son falsas, son un engaño, son una mentira. Y él tenía que elegir. Todo aquel que preserva su vida, la perderá. Y el que la entrega, la ganará. ¿Qué era la cruz? El árbol de la vida. Jesucristo, como el primer Adán, pero en este caso él, el segundo Adán. El primer Adán eligió vivir, ser como Dios, ¿verdad? Él quería vivir, ser como Dios. Este fue el engaño del enemigo, ¿verdad? Pues Jesucristo escogió morir a este mundo para poder vivir en el reino de Dios. Y por eso Jesús decía, todo el que quiere preservar su vida en este mundo, la perderá. Pero el que se va a la cruz, escoge el árbol de la vida, confía plenamente en Dios, la ganará. Ahora entendéis
¿Qué pasó en la cruz? Él nos abrió la puerta para salir de las pretensiones del enemigo, y esto implica que te conozcan a ti y a Jesucristo. Esta es la vida eterna. Implica esto. Para poder salir de las pretensiones necesitamos entender la verdad. Y entendiendo la verdad, unirnos a Él. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Por la verdad. ¿Qué significa la ropa blanca que recibimos en la boda del Cordero? Para poder participar en la boda del Cordero, mejor dicho, es la verdad pura sin contaminar. A través de la verdad nos llenamos del Espíritu y acudimos a la boda del Cordero. Por lo tanto, tenemos que quitar las pretensiones del dominio del enemigo sobre nosotros. ¿Y la autoridad de Satanás? ¿Sobre qué? Sobre este mundo. ¿Y dónde vivimos nosotros? En este mundo. Por lo tanto, Jesús abre la puerta y dice, todo aquel que muere a este mundo, va a la cruz, escoge el árbol de la vida, confiar plenamente en Dios, vivirá eternamente. Pero el que vive para este mundo, el que trata de preservar su vida en este mundo, morirá. Porque tanto el enemigo como este mundo están destinados al fuego. Ahora entendéis la profundidad y lo que significa la cruz. Y en la cruz es donde el Padre queda justificado. Las pretensiones del enemigo de que la ley de Dios no es buena, el hombre Jesucristo, el segundo Adán, que era la solución de Dios cuando el enemigo pecó y dijo, la ley no es buena, Adán no existía. Adán tenía que ser la solución de Dios, el que tenía que justificar a Dios y demostrar, sin saber lo que estaba pasando ahí, demostrar que la ley de Dios, lo que Dios había creado para él, era bueno en gran manera. Pero no entendió. Desgraciadamente no entendió y escogió mal. Pero el segundo Adán viene y demuestra que el que confía plenamente en Dios, en su Espíritu, que es la ley para nosotros, hemos estudiado el pacto eterno para que podamos entender cuánto significado tiene esto, pues en la cruz Jesús justifica a Dios, la ley, y le quita las pretensiones del enemigo. ¿Y qué es más importante ahora? ¿La encarnación o la cruz? ¿Y por qué? ¿En la cruz pagó el precio por el pecado? ¿O justificó a Dios? Y como resultado, nos abre a nosotros la puerta para que entender que el hombre unido a Dios por el Espíritu puede obedecer la ley. ¿Ahora entendéis en qué tenemos que estar unidos? En el Espíritu, queridos. Sin Él no somos nada. Nada de nada. Con la Biblia en la mano, con el Espíritu Profecía, con la historia, con todo. Sin el Espíritu de Dios, la teoría de la verdad no vale nada. Y en estas palabras está toda la historia de la humanidad. Por eso la invitación es, ¿queréis uniros a mí? Acudid a la boda del Cordero. Y vamos a hablar de esto porque vais a entender que la boda del Cordero empezó con Abraham. Y vosotros vais a decir, ¿estás loco, Gabriel? No. Cuando entendemos bien el Evangelio y toda la profundidad, nosotros empezaremos a entender por qué sacó a Abraham de su lugar de vivencia y lo mandó a otro sitio. ¿Por qué Sinaí sacó al pueblo de Egipto y en Sinaí de nuevo le dio la posibilidad de elegir? Eligió mal. La venida de Cristo, el día de la expiación para los judíos, fue su boda del Cordero. Eligieron mal a Barrabás. En 1844, de nuevo
elegimos mal. La pregunta es, ¿volverá a pasar? Porque Dios empeñó su palabra y dijo, y esto está en el Espíritu de Profecía, no lo he traído porque si no esto se queda aquí de 5 horas. Dios empeñó su palabra y dijo, no solo con el hombre Jesucristo he hecho la demostración, no solo el hombre Jesucristo justificará a Dios, sino que habrá una generación que entenderá mi voluntad, entenderá cuál es su mayor necesidad, la que no entendió en toda su historia, y vivirán como Jesús vivió. Y esta es la fe de Jesús. Unido al Padre, no soy yo el que hace estas obras. El Padre, la ley, su Espíritu, en mí, Él es el que hace todas esas cosas. Y esta última generación entenderá en verdad la obra del hombre Jesucristo, comprenderá el sacrificio de la encarnación, comprenderá el sacrificio de la cruz. Y ahora nosotros necesitamos hacernos una pregunta. ¿Por qué nos llama Dios asesinos? Preguntémonos algo. A los judíos, porque el santuario le fue dado a los judíos. Para los judíos el santuario era en futuro. Era toda la extensión, pero era futuro. Para nosotros el santuario es pasado. Por eso dice, ni los judíos entendieron, ni nosotros tampoco. Para ellos fue el futuro cumplimiento Cristo, para nosotros el pasado cumplimiento tiene que ser Cristo, entendiendo la obra del santuario, ¿verdad? Ahora, cuando tú entiendes que el hombre Jesucristo pagó el precio por el pecado de la encarnación, demostró con su vida, porque eso es primero lo que hizo fue esto, venció a Satanás en el desierto de la tentación. Es decir, no pecó, demostró que la ley, el hombre unido con la gloria de Dios, puede obedecer la ley. Y ahí Satanás quedó vencido. Ahora, hagámonos una pregunta. Si toda su obra ya fue demostrada, ¿era necesaria la cruz? Si el hombre hubiese entendido la obra de Jesucristo, ¿lo hubiésemos matado igualmente? Si nosotros hubiésemos entendido lo que yo acabo de explicaros todo esto, ¿lo hubiésemos matado igualmente? No, vale. Y en este caso, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál era la misión de los judíos? Predicar esta verdad al mundo. ¿Y cuál hubiese sido nuestra misión? Predicar esta verdad a todo el mundo. Jesús hubiese ido al santuario, en Pentecostés hubiese venido el poder que necesitábamos y teníamos que haber hecho una demostración al mundo, porque los apóstoles hicieron las mismas obras de Jesús. ¿Pero qué pasó? Que el enemigo nos volvió a engañar. En lugar de aceptar a Jesús, al Mesías, nosotros elegimos a Barrabás. Matamos, y elegimos mandar a Jesús en la cruz. En la cruz, el enemigo se delató. Sus pretensiones quedaron al descubierto. La ley de Dios era buena y su único deseo era matar al Hijo de Dios. Y eso fue lo que pasó. Consecuencia, perdió la autoridad. La autoridad sobre este mundo perdió. Es decir, se abrió la puerta para que todo aquel que entiende esta verdad pueda salir del dominio de Satanás. Pregunta, ¿por qué nos dice el Evangelio tanto? Que no nos hagamos en este mundo riqueza y todo lo demás. Pues entiendan, si nosotros hubiésemos entendido esta verdad, pasó el Pentecostés, recibíamos el poder del Espíritu Santo, predicamos esta verdad al mundo, ¿cuánto tiempo más hubiésemos quedado aquí? ¿Cuándo hubiese venido el día de la expiación? Pues debería de haber ocurrido rápidamente. Lo vamos a desengranar esto, lo vais a ver que es así. Nosotros decimos, en Daniel
Dios volvió a hacer lo que hizo en Isaías 53. Nos dijo, no vais a entender, vais a permanecer aquí 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 años, y luego vais a entrar en vuestro día de expiación, pero tampoco vais a entender. 1888 fue nuestro Calvario, nuestra cruz. Allí sacrificamos de nuevo a Cristo. Nosotros, en la época moderna. Este es el tipo y antitipo. Y todavía estamos aquí. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido estas verdades. Nosotros todavía estamos con los sacrificios revertidos y en el engaño podemos ser salvos. Ahora entendéis por qué Apocalipsis 18:4 cuando Dios dice, salid de ellos, pueblo mío. ¿Y quiénes serán los que guiarán al pueblo al final del tiempo? Ahora entendéis de por qué os digo yo de este ministerio y que mucha otra gente no entiende, piensan que yo estoy hablando en contra de otros. No, queridos. Este ministerio tiene un mensaje único. Y eso es lo que estoy diciendo, que tiene un mensaje único, que es el mensaje del tercer ángel, y que mucha gente no lo entiende y no lo predica. Ahora, ¿hay más ministerios que predican otras verdades? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque nosotros tenemos que purificar la mente con toda la verdad, toda. Pero este ministerio tiene una obra específica y eso es lo que trato de resaltar. Desgraciadamente, no hacemos clic. Incluso otros ministerios dicen, no, este se cree exclusivo y nos trata de anular a nosotros. Pero ¿quién te dio el mensaje? ¿Te lo di yo? ¿O es de Cristo? ¿Estás seguro? Amados, si estáis seguros quiénes sois, cuál es vuestro mensaje y cuál es la fuente, ¿de qué importa qué digo yo? Pero esto es irrelevante. ¿Por qué dudas? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué no entiendes lo que estoy diciendo? Eso es lo que necesitamos entender, mis amados, y por eso digo yo, si tenemos a Cristo, a mí no me va a mover. Ayer le estaba diciendo a mi hermano mientras comíamos en casa, ¿no? Digo, mira, os podéis juntar todas las uniones, conferencias y lo que más queréis de este mundo, miles de pastores, contra mí. No me moveréis del sitio. Lo que yo sé, solo podéis matar la carne, pero lo que está aquí, en el lugar santísimo, ninguno de vosotros, sean quien sean, y no lo digo con ánimo de ofender, sino para tenerlo claro que yo sí sé quién soy, cuál es mi mensaje y de dónde viene. Yo no tengo ningún problema con eso. Mi pregunta es, ¿vosotros sabéis quién sois? Si tú eres un mensajero de Dios y sabes cuál es tu mensaje, por eso yo jamás dije de ninguno de aquellos que en algún momento dije, he visto a Cristo en ti, harán bien recordar que jamás les dije la contraria. Lo que sí está esperando, seguir ver a Cristo en vosotros. Yo sé que no todo el mundo puede estar al mismo nivel, ni todo el mundo tiene toda la comprensión de la verdad. Yo tampoco. Alguien, cachondeándose que no soy tonto, yo entiendo muy bien las subliminales, ¿verdad? Dice, no, tú que todo te sabes toda la verdad. Gracias por la consideración, pero no es verdad. Yo sé cuál es mi obra. Eso lo tengo claro. Jamás se me ocurre aplastar a mis hermanos. Pero la pregunta clave persiste. ¿Saben quién son? ¿Saben cuál es su mensaje? ¿Saben cuál es la fuente? Pues prediquen su mensaje. Traten de predicar toda la verdad, la que les fue entregada. Yo predicaré toda la verdad, la que me fue entregada. Y la unión tiene que ser en el espíritu. El camino, la verdad, resultado,
la vida eterna. La gente tiene que unir todas esas verdades en un todo, porque ningún ser humano es capaz de explicar toda la Biblia. Moriríamos, nos volvemos locos. Con un solo párrafo, y hay párrafos que te quedas hablando sin fin. Sin fin. Vamos a ver si recorto, no alargarme más, ¿verdad? Por lo tanto, ¿entendéis lo que pasó en la cruz, mis amados? En la cruz se les quitaron todas las pretensiones del enemigo y perdió la autoridad, debido que se dejó claro cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y porque se delató, perdió la autoridad, la ganó ¿quién? El segundo Adán. Abrió la puerta, nos envió su espíritu y nos dijo, seguidme. Seguidme. Yo os estoy enseñando el camino, la verdad. Él es el camino, la verdad, consecuencia, la vida. Si le seguimos a Él, entendemos la verdad, conocemos al Padre, conocemos a Jesucristo, su omnipresencia, entendemos el santuario, entendemos el sacrificio de la encarnación, entendemos el sacrificio de la cruz, la verdad pura, sin contaminar. Y entonces, sí, habrá una generación que entiende la obra y por fin dirán, Señor, ahora sí te entiendo, ahora sí quiero acudir a la boda del Cordero. Pon tu espíritu en mí. Quiero caminar con Él toda la eternidad y no quiero separarme nunca, jamás. Amén. ¿Comprendéis, mis amados? Este es el meollo de la cuestión y de esto trato de hablaros. Y cuando os digo, huís, ¿a dónde? Estáis en la cárcel. Cambiáis un cuarto de la cárcel por otro cuarto de la misma cárcel. Hasta que no entendemos la verdad, no somos salvos. Solo en Cristo podemos ser parte de su iglesia, conocer su verdad y gustar de su eternidad. Dije, por medio de su muerte, todos los que creen en Él pueden tener su vida. Su omnipresencia en nosotros, su vida, vida eterna. Porque en Cristo, recuerden el pacto eterno, está el Padre. Ahora comprendéis. Ahora entendéis, mis amados, el verdadero evangelio. Jamás se nos ha ocurrido decir que la cruz no es nada. La cruz lo es todo. Por eso Pablo dice, solo quiero saber a Cristo y a Cristo crucificado. Porque la cruz lo es todo. Porque nosotros no habíamos entendido la obra del Mesías. Y porque Él aceptó no bajar de la cruz. Podía haber dicho, oye, yo he cumplido mi obra. Entender y elegid. Árbol de la vida o árbol del conocimiento. Pero la pregunta clave es, ¿podríamos sin su espíritu? Por eso dijo, os es necesario que yo suba, para que mi omnipresencia venga a vosotros, os guíe en toda la verdad, os santifique, os purifique, lugar santo, lugar santísimo, en una frase, os santifique, os purifique, acudid a la boda del Cordero y venid, los amados de mi Padre. Qué sencillo es el Evangelio cuando Dios envía su luz, su gloria, y nos purifica, queridos, a través del Evangelio, a través de sus escogidos para presentar el Evangelio. No se olviden, los 144,000 son sacerdotes por la orden de Melquisedec, igual que Jesús, el segundo Adán. Ellos tienen la misión, la misma misión que tuvo Jesús: glorificar
la ley al Padre. Y este es nuestro trabajo. Entender esta verdad y decir, ahora sí te entendemos, ahora sí te aceptamos, ahora sí queremos este don inmerecido, su espíritu en nosotros, queremos acudir a la boda del Cordero. Nuestra ropa es blanca, por fin, es purificada de todo vino de Babilonia. Así que la boda está preparada, mis amados. Venid a la boda. Venid a la boda. Todo está preparado. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Cuál es nuestra enfermedad? La incomprensión, el pecado, queridos. La incomprensión de Dios. No entendimos nunca a Dios. Y dice, y sufrió nuestros dolores, nuestras penas. Sufrió por nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y eso es lo que creímos. Que Él tenía que estar en la cruz. Allí era el sacrificio. Falso. Falso. Nos engañó el enemigo. Ya os lo expliqué. En todas las etapas de la historia el enemigo nos engañó. ¿Volverá a pasar? Esa es la pregunta clave. ¿Volverá a pasar? Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras incomprensiones, porque nunca entendimos a Dios. Por eso fue herido. Pero no era necesaria la cruz, queridos. No era necesaria la cruz. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto lo hizo para que los que le siguen, atentos, negándose a sí mismo y tomando la cruz, el árbol de la vida, el que muere, vivirá. El que preserva su vida y no se va a la cruz, le gusta este mundo, se esfuerza por este mundo, vive bajo la ley del egoísmo, que es la ley de la muerte. La ley de Dios es la ley del amor abnegado. No pregunta, hay necesidad, allá vamos. No como dicen algunos, no, es tu trabajo, da igual, tú sufres, sigue sufriendo, que nosotros disfrutamos. Esta es la ley del egoísmo, queridos. Hasta que no nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz, morimos, no vamos a estar en la vida eterna. Cristo nos dirá, no te conozco. Cuando vino Gabriel y otros como él, y te presentaron sus verdades, mis verdades, mejor dicho, las de Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Tú sigue, si es tu ministerio dado por Dios, tú sigue, que Dios cuidará de ti. ¿Cómo obra Dios? ¿A través de quién? Necesitamos despertar, mis amados, porque nos tiene el enemigo engañados tanto, negándose a sí mismo y tomando la cruz, puedan tener un asiento con él. ¿Dónde? En el reino de los cielos, un asiento con Jesús en el trono de Adán, el primer Adán, perdido pero recuperado por Jesús. Pues los 144,000 tendrán un asiento porque han pasado por la misma experiencia que Jesús. ¿Entendéis? Dice, si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. ¿Entendéis? Si hemos muerto con Cristo a este mundo, también viviremos con Él. Si sufrimos por Él, también nos gozaremos con Él en su reino. Pero si en nuestra profesión de piedad lo negamos, y cada vez que os negáis a cualquier mandamiento, ¿qué le dijo a la sierva? No contigo tiene el problema, no. Con Cristo. Pero si morimos a este mundo y vivimos con Cristo, Cristo se entregó a la voluntad del Padre. Obedeció en todo, sin pecado.
Dice, pero si en nuestra profesión de piedad lo negamos, rehusando compartir su humillación, Él también nos negará cuando su gloria sea revelada y entregada a cada alma que haya ejemplificado su vida y carácter. ¿De qué nos habla aquí? De la boda del Cordero. Él también se negará a compartir su vida, su espíritu, su omnipresencia con nosotros, nuestra mayor necesidad. Dice, no gozamos de la fortaleza provista para todo cristiano, ¿por qué rehusamos ser semejantes a Cristo? Rehusamos seguir nuestro divino ejemplo en todas las cosas. No estamos dispuestos a considerar todo gozo el sufrir por su causa. ¿Cuál es su causa? Os toca averiguar si lo que dice Gabriel a través de este ministerio es su causa. Si no lo es, dejen de seguir este ministerio. Pero si lo es, cuidado que hay una maldición. Cuidado que hay una maldición. La leímos al principio. Y fijaos lo que nos dice aquí. Cristo soportó la contradicción de los pecadores contra Él mismo. ¿Entendéis la cruz? Cristo sufrió lo que nosotros le hicimos, teniendo en cuenta que Él vino a hacer todo por nosotros y nosotros lo matamos. Y dice, Cristo soportó la cruz, la contradicción de los pecadores, la incomprensión de su obra y su mensaje, dice, contra Él mismo. Lo matamos. Y por eso vemos a Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Algún día en la eternidad bajarán las cabezas y pedirán perdón eternamente por esta contradicción. Pero yo espero, mis amados, que podáis entender por fin cuánto significa la cruz y cuál es su verdadero significado. Recordad lo que Jesús soportó para salvarnos. No sea que os canséis y desmayéis de ánimo. Aún no habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado y habéis olvidado la exhortación que os habla como a niños. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si no sois castigados, de lo cual todos participan, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que quiere decir es que le pertenecemos a un otro, mientras nosotros creemos ser sus hijos. Y por eso Cristo dirá a aquellos que verán, dirán, pero nosotros no hicimos en tu nombre aquello, lo otro y lo otro. Y Cristo dirá, no os conozco. Sois bastardos, no hijos. El Señor no permite que los que son sus hijos sigan obstinadamente en sus propios errores, siguiendo opiniones equivocadas. Y aquí, mis amados, os toca. Tenéis una gran responsabilidad sobre vuestros hombros. Reconocéis quién es de Cristo y quiénes no. Porque en la próxima reflexión os diré que la obra magistral del enemigo fue mezclar entre los auténticos enviados por Dios
falsos maestros que parecen predicar la verdad, pero predican un falso evangelio, verdades contaminadas. Y vuestra responsabilidad es entender quién es enviado por Dios y quién no. Quiere que comprendan que la corrección es necesaria para la salvación de sus almas. Sometamos al castigo del Señor y aprendamos las lecciones que Él quiere que aprendamos, llegando a ser mansos y humildes bajo la influencia de su corrección. La salvación de los seres humanos significa mucho más de lo que muchos creen. Significa que debemos elegir el camino de Dios en lugar del nuestro. Dejar de trabajar y de apoyar la obra de este mundo. El Señor no puede salvar a los hombres mientras se nieguen a humillarse bajo las reprensiones y advertencias que Él envía. Que Él envía, mis amados, afirmando enérgicamente su propia voluntad y siguiendo su propio curso de acción, haciendo parecer que no necesitan corrección. Y algunos son tan obstinados en creer que no necesitan corrección. Y la auténtica realidad es que todos somos errados. Todos. Y necesitamos de la corrección de lo alto. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? El que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que yo amaré, al que yo le daré mi espíritu, le reprenderé y le castigaré, y en él me deleitaré como un padre en su hijo. Sí, saldrán como el sol en el reino de su Padre, y heredarán todas las cosas. Espero, mis amados, que esta reflexión os pueda ser de ayuda. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis amados, porque sin Él no tenemos el verdadero discernimiento. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo, poder hacer nuestra elección. Gracias por ver esta reflexión. Gracias por aguantar. Gracias por acompañar este ministerio. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.